Bien, vamos a iniciar ya. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches, estimados participantes, quienes nos acompañan el día de hoy a la tercera sesión, última también de este ciclo de conferencias, la cual nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Carlos Azuamán Valverde. Para dar inicio, vamos a hacer un breve resumen de la hoja de vida del doctor. El doctor Juan Carlos es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ganador del Torneo Nacional de Arbitraje 2019, organizado por APTA en asociación con el estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados, es ganador del concurso adjunto de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2019, Derecho de las Obligaciones. Además, cuenta con experiencia profesional en la SBN, Sunar Baxel Consultores. Actualmente es abogado principal en Astuguamán y Abogados. Eso ha sido un breve resumen de la hoja de vida del ponente que nos acompaña el día de hoy, quien nos va a disertar el tema ¿cuándo demandar el mejor derecho de posesión según la jurisprudencia? Bien, le cedemos el uso de la palabra, doctor, y le recomendamos a los participantes que en el transcurso de la ponencia se va a remitir un link para que puedan marcar su asistencia. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, su audio. ¿Se me escucha? Aló. 31. Sí, doctor. Ahora sí. Claramente. ¿Ahora sí se me escucha o creo que... Sí, ahora sí se le Sí. escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación en esta oportunidad. Eh, Les hablo desde la ciudad de Huánuco, el lugar donde vengo ejerciendo la defensa en el litigio. Y bueno, creo que esta exposición es hasta Chiclayo, ¿no? Agradecer a la organización de este evento y por la bondad de invitarme, ¿no? A poder disertar un tema tan importante como es el mejor derecho de posesión, ¿no? El mejor derecho de posesión es un tema que no se ha tocado tanto, ¿no? En la doctrina y sí en la jurisprudencia, ¿no? Dado que la doctrina reniega mucho sobre la existencia del mejor derecho de posesión. En ese sentido, esta exposición busca hacer lo que la doctrina no ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es fijar criterios de cuándo nos encontramos ante un caso de mejor derecho de posesión y cuándo lo demandamos, ¿no? Usualmente esta, eh, es- esta posición de la doctrina es porque es un poco centralista, ¿no? Los mejores derechos de posesión no se ven en la capital, usualmente se ven en provincia, ¿no? Donde las personas compran negligentemente sus propiedades, o no sus propiedades, sino lo que van a poseer a través de una transferencia de posesión, ¿no? Y lamentablemente los terrenos en provincia no están saneados, ¿no? Y solo les queda comprar esa transferencia de posesión y lograr con ello poseer, ¿no? Y habitar un lugar. Entonces, estas personas cuando son invadidas, no tienen mayor recurso que plantear un mejor derecho de posesión, ¿no? Dado que no se puede ir por una reivindicación porque no son propietarios y tampoco a veces se pueden por un interdicto porque ya ha pasado más del año, ¿no? Entonces, el mejor derecho de posesión es un tema importante en provincia, ¿no? Porque muchas personas compran su propiedad a través de transferencias de posesión, ¿no? Asimismo, vamos a ver en la exposición que las personas también utilizan el mejor derecho de posesión para recuperar a su posesión que han comprado en una comunidad campesina, ¿no? No olvidemos que en el Perú casi el 50% de la superficie terrestre pertenecen a comunidades campesinas, ¿no? Y existe mucho litigio con respecto a las comunidades campesinas, siendo una herramienta y la única que ingresa a las comunidades campesinas el mejor derecho de posesión, ¿no? En ese sentido, teniendo en cuenta esa introducción, voy a pasar a disertar. La exposición la he dividido en tres apartados, uno donde habla de la propiedad, otro se habla de la posesión y finalmente se habla del mejor derecho de posesión, ¿no? Entonces, empecemos.
Ya, entonces, primero, ¿qué es la propiedad, no? La propiedad es un tema interesante, inclusive apasionante en el litigio, ¿no? Siempre se ha hecho la discusión de que si el derecho civil o el derecho penal es más apasionante, ¿no? En la universidad se discutía ese tema, ¿no? De cuál es más importante, ¿no? Y bueno, yo como civilista tengo que defender que es el derecho civil, ¿no? Lo más apasionante. Y siempre me baso para defender ello en El Príncipe, ¿no? En el libro El Príncipe de Maquiavelo señalaba de que, en una cita bien textual decía de que las personas se olvidan primero del muerto, pero nunca se olviden las propiedades del muerto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, uno pues, advierte o hace la inferencia de que las personas se pueden olvidar hasta quién ha asesinado a su familiar, ¿no? O cómo ha muerto, ¿no? Quién ha sido culpable. Pero las personas nunca se van a olvidar de qué propiedades ha dejado el muerto, ¿no? Y a veces dejan de luchar por cómo ha sido el deceso y nunca dejan de luchar por lo que ha dejado el muerto, ¿no? Y se entablan procesos largos de propiedad. En ese sentido, yo considero que el derecho de propiedad es muy apasionante, ¿no? Los litigios más largos que se dan es en el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, para saber qué es ello, tengo que saber qué es la propiedad, ¿no? Y el origen de la propiedad se remonta a Roma. Según Fustel de Colanges, como pueden ver en el libro de la parte derecha, él señalaba de que la propiedad se origina con un tema religioso, ¿no? Ya que las personas, al enterrar a sus muertos en sus hogares donde comenzaban a vivir, a poseer, se dan cuenta de que tiene que ser limitado este lugar y que como es sagrado, nadie debe perturbar, ¿no? Entonces, mientras cada muerto iban enterrando bajo su propiedad, comienzan a adquirir propiedad y a defenderla, ¿no? Entonces, según Fuster de Colanges, el origen de la propiedad tiene una connotación religiosa, ¿no? Porque para ellos los muertos eran como deidades, ¿no? Que vivían bajo el suelo. Entonces, el origen de la propiedad se remonta a Roma. De ahí posteriormente va creciendo, ¿no? Se va trasladando a otros lugares. Eh, Me salió un anuncio que hice iniciar mi video. Sí, doctor. Bueno, no se logra visualizar, parece que tiene la cámara apagada. Allá, Ahora sí, ahora sí. ahí está bien. Pero lo puedo transmitir desde mi celular y la Sí, apagamos esta. no hay problema, doctor. Sí. Ya, listo. Ahorita me conecto, un minuto. Ok, gracias. Eh, no sé si me pueden habilitar el video. Acabo de mandar una solicitud y esta apagarla. Y la del celular que dice iPhone, no sé si lo pueden hacer, aprender. Ya, está bien. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Ya. Entonces, bueno, ahora sí ya me pueden ver. Qué gusto. Tenía un problema ahí de si hablar al celular o hablar al teléfono. Entonces, se me escucha bien. No creo que hay un eco, ¿no? Voy a apagar esto. Todo con normalidad, doctor. Ahí, perfecto. Ya, y bueno, entonces así la propiedad se traslada, ¿no? La idea de propiedad se traslada a otros continentes y llega al Perú, ¿no? En Perú la propiedad no era concebida como se concebía en Roma o en Europa, ¿no? En el Perú tenían una propiedad como funcionan actualmente las comunidades campesinas, ¿no? Es propietario el Inca o la comunidad campesina y a sus miembros solo le otorgan la posesión, ¿no? A través de los ayllus en aquel momento, ¿no? Entonces, ese tipo de propiedad funcionaba en el Imperio Incaico. De ahí ya con la llegada de los españoles se traslada este tipo de propiedad, ¿no? Una propiedad como la que conseguimos hasta ahora, ¿no? Cada uno tiene una propiedad y la cual la defiende, ¿no? Entonces, eso es el concepto de propiedad, cómo evoluciona en el Perú. Y actualmente el concepto de propiedad es una propiedad como patrimonio, ¿no? El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y señala que la propiedad viene a ser todo, ¿no? No solamente la propiedad privada, la mobiliaria, ¿no? Sino todo, el derecho de autor, cualquier tipo de propiedad o cualquier activo que puede tener una persona es patrimonio, ¿no? Entonces, eso se considera como propiedad según el Tribunal Constitucional. Y bueno, esta discusión se abrió con respecto al séptimo pleno casatorio, donde se discute la propiedad versus el embargo, ¿no? La propiedad no inscrita versus el embargo. Y decían de que la propiedad debía prevalecer sobre el embargo
Sin embargo, acreditaron de que a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, el embargo también es un crédito, por lo tanto es propiedad, y tendría el mismo nivel de protección constitucional que la propiedad. Entonces, eso con respecto a la concepción actual de propiedad, que es el patrimonio todo activo que tenga, y para los intereses del derecho y de esta exposición nos interesa saber la propiedad como un derecho subjetivo, ¿no? Que es, porque hay diversas definiciones de propiedad. La propiedad que nos interesa es saber es la propiedad como derecho subjetivo, dado que es la concepción jurídica que corresponde, ¿no? Entonces, eso con respecto a la propiedad tiene tutelas, ¿no? De cómo recuperarla. Entonces, la tutela propiedad, tenemos el desalojo, que se plantea cuando tú tienes un título de propiedad y la persona que está poseyendo tiene un título, no tiene título o ha fenecido su título, ¿no? Entonces, ¿qué planteas? Dentro de los siguientes 10 años, el desalojo, ¿no? La reivindicación es cuando tú tienes la propiedad y la otra persona tiene la posesión y también tiene un título de propiedad, ¿no? Entonces, tú reivindicas porque no tiene algo, ¿no? Entonces tú vas y lo reivindicas, ¿no? Es imprescriptible esa acción. Y el mejor derecho a propiedad no necesariamente tienes que tener, la otra persona tiene que tener la posesión, ¿no? A veces tú lo tienes la posesión y planteas un mejor derecho a propiedad para anular el título que tiene otra persona, ¿no? Eso busca el mejor derecho a propiedad. Entonces, y la prescripción adquisitiva que te usa tutela es cuando tienes 10 años ya adquieres propiedad, por lo tanto lo vas a pedir al juez o al notario o a la administración que te den la prescripción, ¿no? Para que puedas alcanzar el título. Y finalmente, una tutela poco conocida es la declaración de verdadero propietario, ¿no? No se ha tocado mucho sobre el tema, y es cuando eres propietario, pero solo tienes pruebas, ¿no? No eres reconocido registralmente. Entonces, planteas una demanda de declaración de verdadero propietario para que te puedan reconocer como propietario, ¿no? Por ejemplo, son 3 copropietarios, un copropietario compra sus acciones a los 2 copropietarios y tiene recibos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué acción planteas? No hay alguna acción próxima a plantear, ¿no? Tienes recibos, ¿cómo haces para que te declaren? Porque en realidad tú eres el propietario, ya las has comprado, no tienes las compraventas, solo tienes los recibos. Entonces, te vas a un proceso donde se declare como verdadero propietario, ¿no? Entonces, es una acción poco usual, pero sí he visto que en Lima lo están planteando y es interesante. Entonces, eso es una tutela de la propiedad. Y finalmente, el otro tema que se va a tocar es la posesión, ¿no? La posesión es una situación de hecho y que se discute actualmente si es un hecho o un derecho, ¿no? Pero ya se ha zanjado esa discusión. Ya se ha zanjado, la gran parte de la doctrina señala que es un hecho jurídico, no es un derecho, dado que el Código Civil señala, ¿no? Que es un hecho, un poder jurídico y por lo tanto no sería un derecho, ¿no? Entonces ya se ha zanjado esa discusión y se considera como un hecho, ¿no? Porque si fuera un derecho la posesión se podría heredar, ¿no? Y no se puede heredar actualmente la posesión. Entonces se considera como un hecho, pero sí un hecho que tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Que te permite recuperarla, que te permite defenderla, hasta transferirla, ¿no? Entonces eso es lo que te permite este hecho, ¿no? Que es la posesión. Y bueno, las características de la posesión, para que uno pueda tener posesión, según el profesor Gunter González, tiene que ser autónoma, tiene que ser estable en el tiempo, con potencialidad de uso y no necesitas un título, ¿no? Para poder realizarlo, ¿no? Y bueno, esto es importante, ¿no? Autonomía, porque si tú eres, no sé, alguien te da permiso de acceder a un bien, no eres poseedor, ¿no? Porque estás reconociendo que alguien es el propietario y el verdadero poseedor, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la autonomía, de estabilidad, tiene que ser estable tu posesión, ¿no? Por ejemplo, si un ladrón ahorita roba un celular, es poseedor, no es poseedor, ¿no? Tiene que pasar un tiempo que le permite tener estabilidad, ¿no? Y con esa estabilidad adquiere recién la posesión, no las primeras horas de robo, ¿no? Y potencialidad en el uso es control, ¿no? Siempre hay que tener control con el bien. No necesariamente tienes que estar poseyendo todos los días, ¿no? Sino también con tal que tengas control sobre el bien, de ir a cerrar la puerta, o por ejemplo tu carro lo dejas en la cochera, sigues teniendo la posesión y el control de ese bien, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo poseedor, ¿no? Entonces, eso con respecto a la potencialidad del uso. Y finalmente, la irrelevancia del título jurídico es de que no necesitas un título para ser poseedor, ¿no? Puedes ingresar a poseer, ¿no? Contando con los demás requisitos, ¿no? Entonces, más o menos son las características de la posesión. La tutela de la posesión es el interdicto de retener, el interdicto de recobrar, las defensas posesorias extrajudiciales y el mejor derecho de posesión, ¿no? El interdicto de retener es para que recuperes el bien dentro del año, si alguien te lo ha despojado, y el interdicto de recobrar, no, perdón, el retener es cuando te perturban la posesión y el recobrar es cuando te quitan la posesión y no tienes ni un título de propiedad y vas a recuperarlo dentro del año, ¿no? Eso es lo que te permite los interdictos. La defensa posesoria extrajudicial es cuando alguien te perturba la posesión y dentro de los 15 días después de conocido,
vas a recuperar la posesión, ¿no? Esa es la defensa posesoria extrajudicial. Y el mejor derecho de posesión es el tema que nos trae a colación, ¿no? Y esta reunión, ¿no? Es un derecho poco pedido en Lima, pero en provincia muy exigido, dado que las personas solo tienen constancia de transferencia de posesión, ¿no? Y que les permite, la jurisprudencia ha dado cuenta de que es tutelable, ¿no? Esa transferencia de posesión y que deberían recuperar la posesión. Por lo tanto, ese es el tema, ¿no? Que trae a colación hoy día y el cual les voy a pasar a exponer. El mejor derecho de posesión. ¿Cuál es el sustento jurídico del mejor derecho de posesión? Es el 921, ¿no? El Código Civil, el cual establece claramente que todo poseedor de muebles inscritos e inmuebles puede realizar acciones posesorias, ¿no? Y los interdictos. Entonces, acciones posesorias es el mejor derecho de posesión, claramente, ¿no? Hace referencia. También el Código Procesal Civil establece de que podemos acceder al mejor derecho de posesión, como pueden leer, y también lo permite, ¿no? Es un fundamento legal con respecto al mejor derecho de posesión, el Código Procesal Civil. Y así también hay casaciones, de las pocas, pero hay que establecen de que, como dice en la parte subrayada de esa casación Ucayali, que los justiciables reúnen las condiciones establecidas por ley respecto a este derecho con carácter excluyente del otro, ¿no? Entonces tiene que excluir una posesión de la otra, ¿no? Por lo cuanto se queda con una, ¿no? Entonces, la finalidad de esta posición es saber quién puede demandar, contra quién se puede demandar y cuándo va a ser declarada fundada tu demanda, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de esta exposición. Y bueno, cuestiones generales, ¿no? La doctrina reniega, la doctrina señala de que no debe existir, porque la posesión no es un derecho, es un hecho jurídico, ¿no? Por lo tanto, no debería ir a un mejor derecho de posesión, porque no es un derecho, ¿no? Solamente es un hecho jurídico, y si se va y se quiere defender, tienen los interdictos, ¿no? Entonces, la doctrina mayoritaria reniega de esta acción, ¿no? Pero al margen de que reniega, en la jurisprudencia es una realidad. Todos los días se plantean procesos de mejor derecho de posesión. Por lo tanto, hay que tener una predictibilidad, ¿no? Alguien tiene que hablar sobre cuándo demandar y cuándo va a ser próspera esta demanda y se declara fundada, ¿no? Entonces, eso es la importancia de este tema, ¿no? El mejor derecho de posesión, que no se ha escrito y tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Pueden buscar en internet y no se ha hablado, ¿no? Entonces, una parte de la doctrina reconoce su existencia, pero para ciertos casos nada más. Por ejemplo, cuando hay un usufructo con un arrendamiento, ambos tienen, dos titulares tienen derechos, ¿no? El que ha suscrito el usufructo y el que ha suscrito el arrendamiento, y uno tiene la posesión, ¿no? Por ejemplo, el que ha suscrito el arrendamiento, ¿no? Por lo tanto, y de un mismo titular. Entonces, el usufructo tiene derecho sobre el arrendamiento dado que ha firmado primero, ¿no? Y por lo tanto, al no tener la posesión, se va a buscar a un juicio el mejor derecho de posesión, porque su derecho real que le permite el uso tiene preferencia sobre el arrendamiento que ha sido posterior, ¿no? Entonces ellos dicen, está bien, hay que reconocer el mejor derecho de posesión para estos casos nada más, que son pocos, ¿no? Pero en realidad lo que son más son los casos donde hacen una transferencia de posesión y necesitan recuperar la posesión, ¿no? Entonces, para la jurisprudencia, para ambos está regulando y en mayor medida para los casos de transferencia de posesión, ¿no? Entonces, en esta posición solo vamos a tocar el mejor derecho de posesión para los casos de transferencia de posesión, no para los derechos reales, ¿no? Entonces, porque la jurisprudencia lo viene regulando y viene sentenciando a favor de personas que vienen demandando, ¿no? El mejor derecho de posesión. Entonces, en el mejor derecho de posesión hay concurrencia de títulos posesorios, una transferencia de posesión inicial y otra transferencia de posesión de un invasor, ¿no? Que viene después. O quizás no una transferencia de posesión, sino de una persona que no tiene nada. O que tenga una constancia de posesión emitida por una municipalidad. Pero lo que busca prevalecer es la primera transferencia de posesión de la persona que ha poseído, ha comprado la posesión, pero por X motivos tuvo que salir de la posesión por un viaje o por X motivos, pero no ha abandonado el bien, ¿no? Entonces, en esos casos la persona puede demandar un mejor derecho de posesión. Y también la importancia es de que se puede demandar en comunidades campesinas. Como ustedes saben, las comunidades campesinas es una jurisdicción aparte que la jurisdicción civil, ¿no? La jurisdicción civil es lo que nosotros vivimos, ¿no? Donde vamos al Poder Judicial, vamos a Fiscalía, eso es la jurisdicción civil. Sin embargo, a través del pluralismo jurídico,
reconocido por la Constitución, establece de que en un mismo país pueden convivir distintas jurisdicciones, ¿no? Una jurisdicción civil, como la que somos nosotros parte, y una jurisdicción comunal, ¿no? Que es otra jurisdicción que tiene su propia normativa, ¿no? La ley de comunidades campesinas, sus estatutos, ¿no? Entonces, ahí se resuelve de una manera distinta. Ahí no puedes plantear una reivindicación, un desalojo, no puedes plantear. Todo se resuelve por Asamblea General de Comuneros. Entonces, en caso de ocupantes, invasiones, todo se resuelve a través de la Asamblea de Comuneros, ¿no? Lo cual también es a veces injusto, ¿no? Porque te sometes al voto de la comunidad campesina. Yo considero que, bueno, está bien eso, ¿no? Pero lamentablemente ahorita el Poder Judicial trata de interferir donde no debería a través del mejor derecho de oposición en las comunidades campesinas, ¿no? Que a veces es válido y a veces no, ¿no? En teoría es como criticable, pero en la práctica sirve, ¿no? Dado que si alguien te ha sacado de tu posición en una comunidad campesina y la asamblea no te quiere reconocer para que recuperar esa posesión, te vas a poder judicial para un mejor derecho de posesión, ¿no? Y te pueden dar la razón. Entonces yo creo que en esos casos sí es como merituable, ¿no? Entonces en la práctica ven que sirve, ¿no? Cuando la comunidad te da la espalda. Entonces, en ese sentido, considero de que, bueno, en ese sentido, este proceso de mejor derecho de posesión es el único que entra a la jurisdicción de la comunidad campesina, ¿no? Lo cual doctrinariamente está mal, ¿no? Dado que ellos tienen su propia jurisdicción, pero se viene realizando en la práctica, ¿no? Por lo tanto, eso con respecto a las demandas de las comunidades campesinas. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo demandar, no? Cuando tú cuentas con una constancia de posesión válida que provenga de una transferencia de posesión, eso es importante. Si tienes una transferencia de posesión que es, bueno, pues si tienes una constancia de posesión emitida por la municipalidad, no te van a declarar fundada, porque las constancias municipales solo sirven para acceder a servicios básicos, no para acreditar posesión ante un juzgado. Entonces, si tu cliente tiene una constancia de posesión emitida por la municipalidad o por el Minagri, por ejemplo, en predio rural, no puedes demandar, ¿no? Tiene que ser una transferencia de posesión y necesariamente tiene que ser con fecha cierta, ¿no? De un notario, una firma legalizada. Entonces, o una escritura pública inclusive, ¿no? Entonces, eso con respecto al primer paso, tienes que tener una transferencia de posesión realizada, ¿no? No una constancia de posesión emitida por una entidad, ¿no? También tienes que acreditar que hayas contado con posesión física, no solamente tener tu título, ¿no? Porque yo puedo comprar el título donde sea, sino tienes que haber vivido en el bien un tiempo, y eso lo acreditas con recibos de agua, luz, también lo acreditas con constancias de posesión emitida por la municipalidad, también te permitirían acreditar que tú estás viviendo en el bien, ¿no? Pero el que da origen a esta posesión es tu transferencia de posesión, ¿no? Entonces, eso también tienes que acreditar, porque hay sentencias donde no se ha acreditado que has poseído el bien y te declaran infundada tu demanda, ¿no? Entonces, otro criterio es de que no hayas abandonado el bien, que no lo hayas dejado por muchísimo tiempo, ¿no? Y no más de 10 años, porque como es una acción personal, prescribe a los 10 años, ¿no? Entonces, no hayas abandonado el bien, si por lo menos hayas tenido control sobre el bien, ¿no? Entonces, eso también tienes que tener en cuenta para plantear que el poseedor al cual tú demandas sea posterior, ¿no? A tu transferencia de posesión. Entonces, eso también es otro criterio. Y, bueno, la 4.5 es igual que la 3.1. También uno recomienda de que cuando hay dos poseedores y el segundo poseedor ha sacado constancias ante la municipalidad, antes de iniciar tu demanda, trates de ir a la municipalidad para anular esa constancia de posesión emitida, ¿no? Y si tú la anulas, ante el Poder Judicial no va a quedar nada con que sustentar de su posesión, ¿no? Entonces tu transferencia de posesión va a prevalecer. Entonces eso es importante también. Y bueno, y no contar con título de propiedad, ¿no? Si tú cuentas con título de propiedad y te vas a un mejor derecho de posesión, es absurdo, ¿no? Dado que mejor demandas un desalojo, una reivindicación. Entonces, hay personas que han demandado el mejor derecho de posesión siendo propietarios y el juez le ha declarado infundada, ¿no? Pues dijo, tú eres propietario, ¿qué haces en un mejor derecho de posesión? Entonces, esos son los temas que hoy le iba a compartir con respecto al mejor derecho de posesión, que es un tema poco tocado, usualmente por el centralismo de la doctrina, y creo de que en Internet, en los libros, no hay predictibilidad de cuándo plantear una demanda, ¿no? Y bueno, esta es la ocasión para poder compartir, ¿no? Cuándo deben plantear una demanda por derecho de posesión y tenga grandes posibilidades de ganar, ¿no? Si siguen el último diapositiva que he compartido, podrán tener una demanda fundada, ¿no? Para empezar, admisible y luego fundada, ¿no? Dado que ni los mismos jueces, ni los mismos secretarios o asistentes del Poder Judicial
saben de esto, ¿no? Usualmente tengo amigos conocidos que le digo, oye, ¿cómo están haciendo para mejorar su posesión? Bueno, ahí no hay algo que nos debemos guiar, ¿no? Me dice, entonces hay una necesidad de escribir sobre este tema y también de compartir, ¿no? Y lo mejor es sistematizando la jurisprudencia, ¿no? Estos puntos que he tocado es siquiera de 15 sentencias que he leído, ¿no? De mejor derecho de posesión y sacando los puntos importantes de cada uno y en otras que se repiten, ¿no? Entonces, eso ha sido el objetivo de exposición y bueno, agradecer a los organizadores de este evento y me someto a alguna pregunta que pueda existir, ¿no? Sobre la exposición. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Y en efecto, las disculpas por la espera inicial. Sin embargo, nos han hecho llegar algunas preguntas por interno. A ver si se las puedo trasladar, por favor. Ujú. Bien, se parte de la siguiente premisa. Una pareja se encuentra conviviendo en un mismo inmueble. Sin embargo, suceden algunos conflictos familiares y uno de ellos denuncia por violencia familiar. La pregunta es, ¿será el otorgamiento de esas medidas de protección un mecanismo que se utiliza a diario para poder despojar de la posesión a un propietario? Sí, bueno, me escuchan, ¿no? Muy buena pregunta. No sé si me podías repetir nuevamente porque me han quedado unos vacíos pensando en la pregunta que es, bueno, está compleja, ¿no? Sí, doctor. Se parte de la siguiente premisa. Una pareja se encuentra conviviendo en un mismo inmueble, ¿no? Sin embargo, suceden conflictos familiares y uno de ellos denuncia al otro por violencia familiar. La pregunta es, ¿será el otorgamiento de esas medidas de protección un mecanismo que se utiliza a diario para poder despojar de la posesión a un propietario? Eh, bueno, agradecer por la pregunta. Nunca me puse a pensar en ese escenario o en ese instrumento de cómo despojar a alguien de la posesión. Y la verdad digo, oye, qué buena idea, ¿no? Que puedan despojar. Pero yo creo que si es válido, o sea, si de verdad hay una medida de protección, yo creo que ahí hay una colisión de derechos fundamentales, ¿no? De la integridad por una parte y de la otra parte la propiedad, ¿no? O la posesión no es un derecho fundamental, es un, bueno, la propiedad se podría decir, ¿no? Entonces, si hay una colisión, alguien tiene que perder, ¿no? Y el que pierde en este caso es la persona que se le aleja de la propiedad, ¿no? Por lo tanto, cuando hay colisiones de derechos fundamentales, un derecho fundamental tiene que prevalecer, ¿no? Y en este caso es la integridad de la persona agredida, ¿no? Por lo tanto, si bien a veces puede ser una jugada, lo cual están los abogados para defender, decir, oye, no debes dar al juez esta medida, ¿no? Dado que no tiene fundamentos, ¿no? Por lo tanto, ahí bajas esa jugada que te quieren hacer, ¿no? Pero en caso sea real la amenaza contra la persona, su integridad, un derecho tiene que perder, ¿no? Porque hay una colisión, ¿no? Entonces, yo creo que está bien en los casos donde es justificado de que prevalezca la integridad y en los casos donde sea una jugada, como se podría decir, para sacar a alguien de la posición, tienes que defender, ¿no? Y acreditar ante el juez de que no corresponde o no cumple con los fundamentos jurídicos ni fácticos de que otorguen esta medida de protección, ¿no? Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, en realidad sí se ve este tipo de casos en la práctica, ¿no? Que utilizan algunos abogados como una estrategia legal a efectos de despojar del bien a una persona, siendo este el propietario, ¿no? Entonces, muy buena, doctor, su respuesta. Ha quedado satisfecho la persona que ha realizado dicha pregunta. Ahorita voy a poder verificar si es que hay otra pregunta, doctor, si no, para poder culminar. Sí, muchas gracias. También aprovechen, si tienen cualquier consulta de propiedad, yo vas feliz de poder absolverlo. Lo que sea, titulación, defensa, conservación, todo lo que tenga que ver con propiedad, yo encantado de absolver a alguien quiera, ¿no? No tengo problema de ello. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, nos han hecho llegar otra pregunta. A ver, le preguntan si ha conocido algún caso
en pandemia se haya abandonado un bien por su estado de salud y hayan aplicado un proceso de mejor derecho de posesión? Sí, sí hay una sentencia sobre ello, sobre enfermedad. Una señora, no un caso de pandemia, pero es la casación de Ucayali, es la 1403, si no me equivoco, pero es la principal, la única. Pongan casación, mejor derecho de posesión en Google y le va a salir una de Ucayali. Y ese es del 2014, pero no es por pandemia, y en esa sentencia una señora, por irse a curar a la ciudad de Lima una enfermedad, una persona invade su posesión y en primera y segunda instancia la pierde la señora diciendo de que, bueno, ha abandonado el bien, ¿no? Pero la Corte Suprema dijo, no, no hay un abandono, ella se fue porque necesitaba curarse, ¿no? Un abandono es cuando hay una voluntad de querer abandonar el bien, ¿no? Y le dieron la razón a la señora en casación y le crearon fundada su mejor derecho de posesión. Entonces, esa sentencia deberían, es esta, la que les expuse, es esta, la 2566-2015 Ucayali. Ahí es sobre, habla sobre la enfermedad, de que es, no se puede considerar como abandono, por lo tanto han declarado fundada, ¿no? Su demanda de mejor derecho de posesión de la señora. Eso les debería utilizar alguien que esté interesado, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Hay una última pregunta. Nos comentan que si el mejor derecho a la propiedad también se puede dar en las comunidades campesinas. Ah, justo eso también expuse, el mejor derecho de posesión, en realidad. El mejor derecho de propiedad no se puede hablar en comunidades campesinas, dado que las personas solo tienen posesión. Bueno, es bonito explicar el tema de las comunidades campesinas, dado que las personas que tienen posesión en las comunidades campesinas nunca pueden adquirir titularidad, solo tienen posesión por ser comuneros, ¿no? El que tiene la titularidad es la comunidad campesina, ¿no? De todo, de 10.000 hectáreas, 20.000, 30.000 hectáreas, ¿no? Entonces, los comuneros solo adquieren posesión sobre esos predios, no adquieren propiedad. Sí pueden desmembrarse, pero para ello necesitan una asamblea general de comuneros en el cual dos tercios, en las sierras dos tercios y en la costa es el 50%, si no me equivoco, porque son leyes distintas. Entonces, depende usted de dónde estén, ¿no? Si es en la costa, necesitan la mitad más uno para poder desprender, desmembrarse de la comunidad campesina y saquen su propio título. Y en las sierras es dos tercios y que necesita dos tercios para poder aprobarse el desmembramiento de un pedazo de la propiedad de la comunidad campesina, ¿no? Entonces, eso es lo máximo que uno puede adquirir titularidad. Pero si no, solo tienes posesión, ¿no? Y no puedes irte a un mejor derecho de propiedad. Solo te queda irte a un mejor derecho de posesión, como lo expliqué, que si tú posees antes y te invaden, puedes ir al Poder Judicial a reclamar esto, ¿no? Decirle, hoy el entrado después de mí, yo soy comunero calificado, tengo mi constancia de posesión emitida válidamente por la comunidad campesina, por lo tanto, respeta, ¿no? Y devuélveme la posesión. Eso sí se puede plantear en comunidades campesinas, el mejor derecho de posesión, no el mejor derecho de propiedad. Ok, doctor. Muchas gracias por la grabación, la respuesta. Bueno, esas han sido todas las interrogantes de nuestros participantes que nos han corrido a traslado por interno y creo que la audiencia ha quedado satisfecha el día de hoy. Doctor, nuevamente reiterar el agradecimiento por parte de todo el equipo de Bleren y Abogados. Es un centro de capacitación dentro de lo cual, bueno, le vamos a ceder el uso de la palabra quizá para algunas palabras de cierre que tenga. Claro. Bueno, les habla Juan Carlos Estumán Valverde, soy abogado y con bastante interés en el derecho civil, especialmente en propiedad. Y bueno, agradecer por la invitación de visitar temas que me gustan mucho investigar y poder compartirlos, ¿no? A las personas que también estén interesados, como yo, en estos temas, ¿no? Y reiterar mi agradecimiento y para cualquier tema que quieran ver, me pueden buscar en las redes, estoy como Juan Carlos Astuguamán Valverde, y poder compartir también, ¿no? Con las personas interesadas. Y bueno, un gusto conocerlo, doctor. Saludos a la distancia. Igualmente, doctor, muy amable. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias.